Oh Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, para pedirte una bendición sobre este tiempo, Señor. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Llénanos, Padre, para poder comprender el mensaje que tú tienes en esta noche para cada uno de nosotros, Señor. Que sea un mensaje que cale profundo en nuestros corazones y que nos muestre más y más de ti, Señor. Más de lo que tú quieres para nuestra vida y de cómo podemos ser mejores cristianos, más parecidos a Jesús día a día. Señor, pedimos por los diezmos, las ofrendas también, que tú los bendigas y que puedan ser utilizados para tu honra, para tu gloria, Señor, y para que esta obra siga avanzando acá en Liberia. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amen. Well, if you've been with us on Wednesday nights, you know we're working our way through the book of Genesis. Si usted ha estado con nosotros los miércoles en la noche, usted sabe que hemos estado estudiando el libro de Génesis. And we're currently in chapter 22. Go ahead and turn there now. Estamos ahora en el capítulo 22, así que puede ir ahí. And we're in verse 20. Y estamos en el versículo 20. And last week, we looked at the greatest test in the life of Abraham. La semana pasada vimos la prueba más grande en la vida de Abraham. Right? It's when God asked Abraham to give Isaac back to him, to sacrifice his own son. Y es cuando Dios le pide a Abraham que le devuelva a Isaac, que sacrifique a su propio hijo. Right? Abraham didn't even hesitate to do it. Y Abraham ni siquiera duda en hacerlo. Right? And if you have kids, then you can understand that, like the thought of sacrificing your child. Y si usted tiene hijos, usted puede entender eso, solo la idea de tener o de sacrificar a su hijo. And then again, there are times with your kids you go, it might not be so hard. Y también a veces hay momentos con sus hijos que usted dice, no sería tan difícil. Right? But as an overall, it's a difficult thing to do. Pero en general es algo difícil de hacer. But this will be the ultimate test of faith and obedience in the life of Abraham. Pero esta sería la máxima prueba de fe y obediencia en la vida de Abraham. And what we learned was he truly was a man full of faith. And he was obedient to what God asked him to do, even something that difficult. Y lo que aprendemos es que él en realidad era un hombre lleno de fe y un hombre lleno de obediencia para hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, incluso algo tan difícil como eso. Well, after Abraham successfully passes this test, Así que después de que Abraham pasa este examen con éxito, the Lord once again gives him the full assurance of the promise that his descendants will number as the sands of the sea and the stars of the heaven. el Señor una vez más le reafirma la promesa de que sus descendencias van a ser tan numerosas como las estrellas del cielo y la arena del mar. And also that those descendants will inherit the land of promise. Y que esa descendencia también va a heredar la tierra prometida. So last week ended with Abraham leaving Mount Moriah. Así que la semana pasada termina con Abraham saliendo del monte Moriah. And he takes his guys back with him and he heads back home to the land of Beersheba. Y él se lleva a sus siervos con él y se dirige de regreso a casa a la tierra de Berseba. So picking up there, verse 20, we'll read to the end of the chapter. Así que empezando desde el versículo 20, vamos a leer hasta el final del capítulo. Now it came to pass after these things, it was told to Abraham, saying, indeed, Milcah has also borne children to your brother Nahor, Huz, his firstborn, Buz, his brother, Kemuel, the father of Aram, and Chesed, Hazo, Pildash, Jeleph, and Bethuel. And Bethuel begot Rebekah. These 8 Milcah bore to Nahor, Abraham's brother. His concubine, whose name was Remah, bore Teba, Gaham, Tahash, and Macha. Dice, después de todo esto, le fueron a dar esta noticia a Abraham. Fíjate que también Milca le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que tuvo Milca de Nahor, el hermano de Abraham. También su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, Gahán, Tahaz y Macá.
It's always fun reading a list of Bible names. Siempre es divertido leer una lista de nombres bíblicos. No, it's like there are no vowels in the name. It's so hard to say. Es como que no hay vocales en el nombre, es súper difícil decirlos. So, and whenever you teach systematically, you end up having to read them. I'm always just like, man. Y cuando usted enseña sistemáticamente, va a terminar leyéndolos y es como... But we're not going to labor long on this, but there's a couple of things I want to draw out of this. No vamos a elaborar mucho en esta parte, pero hay un par de cosas que quiero que saquemos de acá. So number one, this genealogy is Abraham's brother. Así que número uno, esta genealogía es del hermano de Abraham. So word comes back to Abraham there in Beersheba Así que ellos están en Berseba y llega la palabra a Abraham about his family, specifically his brother, and how his family is growing. de su familia y específicamente de su hermano y cómo su familia está creciendo. But there's one name in this list that's very important. Pero hay un nombre en esta lista que es muy importante It's Rebecca, y es Rebeca. right? And we will see next week that Rebecca is the chosen wife of Isaac, Abraham's son. Y vamos a ver la próxima semana que Rebeca es la esposa escogida para Isaac, el hijo de Abraham. So if you're sitting there now, see, some of you are kind of doing the family tree thing, right? Así que algunos de ustedes ahí sentados ya están haciendo el árbol genealógico familiar, ¿verdad? Now you start to go, okay, Abraham is his brother. Y ustedes dicen, ok, Abraham y su hermano, Isaac's his son. Isaac es su hijo, Nahor had a daughter, Rebecca. Nahor tuvo una hija, Rebeca. Hey, wait a second, he just married his cousin. Eso se acaba de casar con la prima. Right? You start to put together, you're like, whoa. Well, back in Bible times, that's what happens. As the world and population grew, people grew away from having such close relations in marriage. En los tiempos bíblicos eso es lo que sucedía entre familias, pero como la población mundial fue creciendo, la gente se alejó de esa costumbre de matrimonios intrafamiliares. Right? Because if you remember, Abraham's wife Sarah was also his half sister. Porque si usted se acuerda, la esposa de Abraham, Sara, era también su media hermana. Right? So as you see, as now these generations are getting further out, it's not marrying your half sister, it's cousins, and then eventually no relation whatsoever. Y usted puede ver que como la familia o las generaciones van creciendo, ya no es casándose con las medias hermanas, es casándose con primos. Y después fue avanzando hasta no tener ningún tipo de relación. I mean, technically, we're all descendants of Noah, Técnicamente todos nosotros somos descendientes de Noé, so we're really all family. entonces en realidad todos somos familia. But so Rebecca's the name, and what we're going to see next week is how God orchestrates this beautiful union between Rebecca and Isaac. Entonces Rebeca es un nombre acá y lo que vamos a ver la próxima semana es cómo Dios orquesta esta hermosa reunión entre Isaac y Rebeca. Well, now we're going to move into chapter 23. Y ahora vamos a avanzar o vamos a movernos al capítulo 23. And this chapter is the death of Sarah, Abraham's wife. Y este capítulo es la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Abraham loses his wife, Isaac loses his mother. Abraham pierde a su esposa, Isaac pierde a su madre. But even in the midst of this tragedy, we're going to learn something about Abraham's character. Pero aún en medio de esta tragedia vamos a aprender algo acerca del carácter de Abraham. And it's not his character seen by those that are close to him, it's those on the outside looking at him and how he conducts himself. Y no es algo de su carácter que está a lo interior, sino es aquellos que están alrededor viendo hacia adentro y cómo él se maneja a sí mismo. Remember, he's just wandering in the promised land now. He doesn't have the title deed to the land. Ahora recuerde, él solamente anda vagando por la tierra prometida, él todavía no tiene la propiedad de la tierra prometida. So in chapter 23, let's read the first two verses. Así que en el versículo 23 vamos a leer capítulo 23 vamos a leer los primeros dos versículos. Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. So Sarah died in Kirjath Araba, which is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Sara llegó a vivir 127 años y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella.
So Sarah dies at 127 years old, which means Isaac is in his mid-30s. Entonces, Sara muere cuando tiene 127 años. Esto quiere decir que Isaac estaba a mitad de sus años 30. And what's interesting about Sarah, she's the only woman in the Bible whose age at death is recorded. Y lo interesante de Sara es que ella es la única mujer en la Biblia que se registra la edad que tenía al morir. There's another thing about Sarah I think is really important. Hay algo más que yo creo que es muy importante acerca de Sara. Sarah is the only one in the Bible we are told to look at as a godly example. Sara es la única en la Biblia que se nos dice que debemos ver como un ejemplo de mujer piadosa. It's true. Y es cierto. In Isaiah 51, in 1 Peter chapter 3, it talks about how Sarah is an example of what a godly woman should be. En Isaías 51 y 1 de Pedro 3 habla acerca de cómo Sara es un ejemplo de cómo una mujer piadosa debería ser. Right? This isn't even said of Jesus' own mother Mary. Esto ni siquiera se menciona o se dice de la propia madre de Jesús, María. Not that Mary wasn't a godly woman, but the only one biblically told to look at is Sarah. No quiere decir que María no era una mujer piadosa, pero la única que se dice en la Biblia que se debe ver como esto es Sara. And it says that he came to do two things, to mourn her death and to weep. Y dice que él vino a hacer dos cosas, a hacer duelo por ella y a llorar. And there's always a thing about this, right? No matter how long somebody lives, whether it's 127 years, death comes to us all. Y hay algo más acá, no importa cuánto tiempo viva una persona, como por ejemplo 127 años, la muerte nos llega a todos nosotros. Now I want you to think about this. These two, Sarah and Abraham, have lived comfortably together for a long time. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Estos dos, Sara y Abraham, han vivido confortablemente juntos por muchísimo tiempo. And there's a saying for those who've been in a relationship for a long time. Y hay un dicho para aquellos que han estado en una relación por un tiempo largo. Death parts those whom nothing else could part. La muerte separa a aquellos que nada más los puede separar. You understand that? ¿Usted entiende eso? The only thing that could break the relationship between Abraham and Sarah was death. That's how much they loved and cared for one another. La única cosa que podía romper esa relación entre Abraham y Sara fue la muerte, o era la muerte. Así es cuanto ellos se amaban uno al otro. And she dies here in the land of Canaan. This is the promised land. Y ella muere acá en la tierra de Canaán, esto es la tierra prometida. But remember, they're wandering. They don't have the right to the land right now. Pero recuerde, ellos están vagando, ellos no tienen la propiedad de la tierra o el derecho de esa tierra todavía. And based on her age, they've been wandering now for almost 60 years. Y partiendo como base desde la edad de Sara, ellos han estado vagando por más o menos 60 años ahora. And the first thing that Abraham does, it says that he mourns the death of his wife. Y lo primero que Abraham hace dice que es que él tiene duelo por la muerte de su esposa. There were ceremonial customs in that time. Había tradiciones ceremoniales en ese tiempo. And Abraham set himself to do those things as a mourner. Y Abraham se dispuso a hacer esas cosas como alguien que está de duelo. And this was the minimum people could do, was to mourn. Y esto es lo mínimo que la gente podía hacer, tener luto. But notice he doesn't just mourn her death. Pero note que él no solamente hace duelo por ella. He weeps over the loss of a good wife. Él llora por la pérdida de una buena esposa. His sorrow is real. Su pena es real. It says, in essence, he came to her tent and he sat there by her body. Básicamente, lo que está diciendo acá es que él vino a la tienda de ella y se sentó ahí a la par del cuerpo de ella. And what he is doing is he's paying respect to the one he loved
for so many years, and he paid that respect with tears. Y lo que él está haciendo es que él está pagando un respeto a aquella persona que él acaba de perder y a quien él amaba, y él paga ese respeto en forma de lágrimas. Actually, there's a beautiful saying about when one weeps over a death. Y hay una frase hermosa acerca de cuando una persona llora por un muerto. It says, when a body is sown back into the earth, Dice que cuando un cuerpo es devuelto a la tierra, it must be watered. debe ser agua. And Abraham was the one who wept over the body of his wife. O más bien debe ser regado. Y Abraham fue el que lloró, regó el cuerpo de su esposa. That's what it is. There's something so intimate in that time as he had with Sarah in her tent. Y esto es lo que sucedió acá. Él tuvo un tiempo muy íntimo con Sara en la tienda de ella. And here in chapter 23, this is the first record we have of any tears shed in the Bible. Y acá en el capítulo 23 es el primer registro que tenemos de que se hayan derramado lágrimas en la Biblia. And the Bible says those tears will continue with men, Y la Biblia dice que esas lágrimas van a seguir en los hombres, but it will end. pero van a terminar. Revelation 21:4 says he will wipe them away in glory. Apocalipsis 21:4 dice que Él va a eliminar toda lágrima en la gloria. And Dr. Vance Havner is a man who loved the Lord, Dr. Vance Havner es un hombre que ama al Señor. and he had a wife, and ironically her name was also Sarah. Y él tenía una esposa, e irónicamente su nombre también era Sara. And she died quite young and very unexpectedly. Y ella murió bastante joven y de una forma totalmente inesperada. And you know, and if you've ever lost somebody, people usually come to you and they're like, "Oh man, I'm so sorry for your loss." Y si usted ha perdido a alguien, normalmente la gente viene a usted y le dice, ay, vaya, estoy muy triste o siento mucho su pérdida. But when he lost his wife, they said that he would kind of get a little smile and graciously respond to people. Pero cuando este hombre perdió a su esposa, dicen que él ponía una pequeña sonrisa en su rostro y con gracia le respondía a la gente. And he would say, "When you know where something is, then you haven't lost it." Y él decía, cuando usted sabe dónde está algo, donde algo está, entonces usted no lo ha perdido. He knew exactly where his wife was. Y él sabía exactamente dónde estaba su esposa. She loved the Lord. Ella amaba al Señor. He's like, "I haven't lost anything. I know exactly where she is." Y él dice, yo no he perdido nada, yo sé exactamente dónde está ella. And even though Abraham wept the loss of his wife, he still knew that she was in the care of the Lord. Y a pesar de que Abraham lloró la pérdida de su esposa, él sabía que ella seguía estando al cuidado del Señor. And understand, this is why a believer grieves so much more differently than a non-believer. Y usted tiene que entender algo, esta es la razón por la que A believer mourns differently than a non-believer. un creyente pasa su duelo, su luto, diferente a que lo hace un no creyente. Right? Because we have a hope Porque nosotros tenemos esperanza that we'll be reunited one day with our loved ones. de que nosotros un día vamos a ser unidos otra vez con nuestros seres amados. The most brutal funeral is the funeral of a non-believer because there's no hope afterward. El funeral más brutal es el funeral de un no creyente, porque ellos no tienen ninguna esperanza más allá. Right? You don't have, and that's why people, when they lose that person and they don't believe and they have no hope, that was it. It was the final moment. Y por eso es que esa persona, cuando ellos pierden a alguien y ellos no creían, no tienen esa esperanza, ese se convierte en su momento final, en su último momento. You know, I lose a friend or a family member, somebody, but they believe in the Lord, I'll mourn the loss of them here, but I know I'll see them again one day. ¿Sabe? Si yo pierdo a un amigo o a un familiar y yo sé que ellos tenían una relación con el Señor, yo voy a hacer duelo por ellos acá, pero yo sé que un día los voy a ver otra vez. And I say, the sting of death is painful. Y usted tiene que entender algo, la mancha de la muerte es dolorosa. Right? If you've lost somebody, you know, oh man, it stings, it hurts. Si usted ha perdido a alguien, usted sabe que eso
punza, eso duele, lastima. Right? And that's a result of what? ¿Y ese es el resultado de qué? Sin. Del pecado. Death entered the world when sin entered the world. It was never God's intention for man to die. That's a result of sin. La muerte entró al mundo cuando el pecado entra al mundo. La intención de Dios para el hombre nunca fue que el hombre muriera. Este es un resultado del pecado del hombre. And Jesus understands how you feel when you lose somebody. Y Jesús entiende cómo se siente usted cuando usted pierde a alguien. Right? Jesus loved Lazarus, and when Lazarus died and he arrived at the tomb, Jesus wept. Shortest verse in the Bible. Jesús amaba a Lázaro y cuando Lázaro murió y fue enterrado, dice que Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Right? He understands what that feels. He knows what those consequences of sin feels like because he lost somebody so dear to him. Él entiende cómo la muerte se siente, él entiende cómo se sienten esas consecuencias del pecado porque él perdió a alguien que era muy querido para él. That's why Jesus is the ultimate comfort. Por eso es que Jesús es el último consuelo. Right? Because he knows where you're coming from. Porque él entiende de dónde viene usted. He's not one going, I don't understand how you feel. He's going, man, I know exactly how you feel. Él no llega y le dice, yo no entiendo cómo se siente usted. No, él llega y le dice, yo entiendo exactamente cómo se está sintiendo ahora. But we as Christians, we have a hope. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Right? 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Segunda de Corintios 5:8, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. So understand, as Abraham has lost his wife, the woman he loves, he knows he'll see her again one day. Entonces entienda que aunque Abraham ha perdido a su esposa, la mujer que él ama, él entiende y sabe que un día la va a ver otra vez. Well, verses 3 through 6, let's read. Versículos 3 al 6, vamos a leer. Then Abraham stood up from before his dead, and he spoke to the sons of Heth, saying, I am a foreigner and a visitor among you. Give me property for a burial place among you, that I may bury my dead out of my sight. And the sons of Heth answered Abraham, saying, Hear us, my lord, you are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our burial places. None of us will withhold from you his burial place, that you may bury your dead. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas. Les dijo, yo soy entre ustedes un extranjero, un forastero, pero denme entre ustedes una propiedad para sepultura, y sepultaré allí a mi muerta. Los hititas les respondieron a Abraham, Señor nuestro, escúchanos, para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. So the first thing he does, he stands up, he dusts himself off. The time for mourning is over. You can't stay in that position. Así que lo primero que él hace es que él se levanta, se sacude el polvo. El tiempo de este luto ha terminado. Usted no puede quedarse en esa posición. But now he's got to deal with this predicament. I have this body and I'm just a sojourner in the land. I need somewhere to put it. Ahora él tiene que lidiar con una situación difícil porque ahí está su muerta y él solamente es un extranjero en esta tierra y no tiene dónde sepultarla. And so he speaks to the Hittites. They are the ones in the land. Así que él le habla a los hititas que son los que viven en la tierra. And he asks for a place Y él les pide un lugar. to bury his dead, but if you notice, out of my sight. Para sepultar a su muerta, pero si ustedes notan, es algo que esté fuera de mi vista. One commentator says of this, Un comentarista dice de esto, death will make those unpleasant to our sight. la muerte convierte a aquellos en algo no placentero a nuestra vista. Who while they lived Quienes mientras vivían were the desires of our eyes, eran los deseos de nuestros ojos, with a fresh and lively countenance. con una resemblanza fresca e iluminada, Who is now turned pale, for the body is just a shell. quien ahora se ha convertido en algo pálido porque el cuerpo es solamente un cascarón. And so understand what's happening here. Entonces, entienda lo que está sucediendo acá.
Abraham's saying, man, as long as Sarah is in my sight, Abraham está diciendo acá, mientras Sara esté delante de mi vista, it's going to continue to renew that grief within me. va a seguir renovando esa pena, ese dolor en mi interior. Right? Just imagine, like, every time as you... That's why I don't understand cremation and, like, getting that thing and, like, setting your wife on a shelf. Ahora, solamente imagine eso. Por eso esa es la razón por la cual yo no entiendo la cremación, como quemar el cuerpo y que le den esa cosa y poner a su esposa ahí en la repisa. Right? Every time you walk past the fireplace, like, there's that reminder once again and that kind of renewed grieving. Cada vez que usted camina por frente a la chimenea y ve esa cosa ahí, es como, es un recordatorio de ese dolor, de esa pena. And so he's asking, saying, give me a place where I can finally lay her to rest, where I can put her out of my sight, so I can move on from this place. Así que él les dice, denme un lugar donde yo pueda ponerla a descansar, donde yo pueda quitarla de mi vista para poder avanzar en este lugar. So they speak to him. Entonces ellos le hablan a él. And they call him a mighty prince of God. Y lo llaman un príncipe poderoso de Dios. That's a heavy title. Ese es un título fuerte. I don't think if I talk to anybody here in Liberia, that's how they're going to refer to me. Yo no creo que si yo le hablara a alguien aquí en Liberia se van a referir a mí de esa forma. I think you all agree with me too. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo también. So understand his reputation. Entonces entienda la reputación de él. Abraham has an amazing testimony among these people. Abraham tiene un testimonio inmenso delante de estas personas. Right? His witness to these guys, they're outside the faith. They don't believe in the God of Abraham. El testimonio de él a estos hombres, ellos están fuera de la fe, ellos no creen en el Dios de Abraham. But what they do is they respect him and they respect the faith he does have. Pero lo que ellos sí hacen es que ellos respetan a Abraham y la fe que él tiene. And this is important for us. Y esto es importante para nosotros. When you have a good testimony, meaning you represent Jesus right, Cuando usted tiene un buen testimonio, es decir, usted representa a Jesús correctamente, people will have that respect for you even if they don't believe. la gente va a tener ese respeto por usted, aun si ellos no creen. But what you see by maintaining that good testimony, you'll be given so many more opportunities to share the good news of Jesus. Pero lo que usted va a notar es que al mantener ese testimonio, usted va a tener muchísimas más oportunidades para compartir las buenas nuevas de Jesús. Right? I mean, you can shift the word testimony to reputation. Ahora usted puede cambiar la palabra testimonio por reputación. Right? You know when somebody has a bad reputation. Usted sabe cuando alguien tiene una mala reputación. Right? You'd be like, oh, that dude has a bad reputation. Usted dice, no, ese hombre tiene una mala reputación. And if you know that, you're not going to go and confide in them. You're not going to trust them with things. Y si usted sabe eso, usted no va a ir a confiar en esa persona o le va a confiar cosas a ellos. But when you know somebody, you go, that person, they got a great reputation. Pero cuando usted conoce a alguien y usted dice, esa persona, ella tiene una gran reputación. Or that person, I can trust that person. Bueno, puedo confiar en esa persona. And understand, as a believer, your testimony, how you represent Jesus, is so important. It's not how you represent him on Wednesday and Sunday. Ahora entienda que su testimonio, su reputación, como usted representa a Jesús, es muy importante. No se trata de cómo usted lo represente a él el domingo y el miércoles. Right? It's easy to represent Jesus on Sunday and Wednesday, isn't it? Es fácil representar a Jesús el miércoles o el domingo, ¿verdad que sí? Who's having a hard time representing Jesus tonight? ¿Quién está teniendo dificultades representando a Jesús hoy en la noche? Nah, it's simple. You're in church. Es fácil, usted está en la iglesia. What happens when you go out the door? Pero ¿qué pasa cuando usted sale por esa puerta? Thursday, Friday night, Saturday night. Jueves, viernes en la noche, sábado en la noche. Are you still representing Jesus? Are you still maintaining that testimony the way it looks on Wednesday and Sunday? ¿Sigue usted representando a Jesús? ¿Sigue usted manteniendo ese testimonio igual a como se ve el miércoles y el domingo? Right? Because when these men looked at Abraham, he maintained that testimony every day. Porque cuando estos hombres veían a Abraham, él mantuvo ese testimonio todos los días. And that's why they say to him, man, you pick whatever you want. One of our own tubes. They're willing to turn it over to him and say, you can pick the choicest one. It's yours.
Por eso es que ellos le dicen, usted puede escoger lo que usted quiera, cualquiera de nuestras tumbas, incluso la mejor de todas, la escogida, es suya. And they do that because they know Abraham will deal rightly with them. Y ellos hacen esto porque ellos saben que Abraham va a tratar con ellos justamente. Well, let's look at the negotiations for the grave, verses 7 through 16. Vamos a ver en el versículo 7 al 16, las negociaciones por la tumba. Then Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, the sons of Heth. He spoke with them, saying, If it is your wish that I bury my dead out of my sight, hear me, and meet with Ephron the son of Zohar for me, that he may give me the cave of Machpelah, which he has, which is at the end of his field. Let him give it to me at the full price, as property for a burial place among you. Now Ephron dwelt among the sons of Heth, and Ephron the Hittite answered Abraham in the presence of all the sons of Heth, all who entered at the gate of his city, saying, No, my Lord, hear me. I give you the field and the cave that is in it. I give it to you in the presence of the sons of my people. I give it to you to bury your dead. Then Abraham bowed himself down before the people of the land, and he spoke to Ephron in the hearing of the people in the land, saying, If you will give it, please hear me. I will give you money for the field. Take it from me, and I will bury my dead there. And Ephron answered Abraham, saying to him, My Lord, listen to me. The land is worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? So bury your dead. And Abraham listened to Ephron, and Abraham weighed out the silver for Ephron, which he had named in the hearing of the sons of Heth, 400 shekels of silver, the currency of the merchants. Sí. Abraham se puso de pie e inclinándose ante los hititas, el pueblo de aquella tierra, les dijo, si es la voluntad de ustedes que yo sepulte a mi muerta, préstenme atención e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, la que tiene en los límites de su heredad. Pídanle que me la ceda por su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una sepultura. Este Efrón estaba allí entre los hititas, pues allí vivía. Así que en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, le respondió Abraham, le dijo, no, señor mío, escúchame, yo te cedo la heredad y te cedo también la cueva que está en ella. Te la cedo en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu muerta. Abraham entonces se inclinó ante el pueblo de la tierra y en presencia del pueblo de la tierra le respondió a Efrón. Le dijo, más bien, si te parece, te ruego que me escuches. Yo mismo te daré el precio de la heredad, entonces sepultaré allí a mi muerta. Pero Efrón le respondió a Abraham y le dijo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 monedas de plata. ¿Qué es esa cantidad entre tú y yo? Ve y entierra a tu muerta. Y Abraham aceptó el precio fijado por Efrón y ante los hititas como testigo le entregó a Efrón la cantidad establecida, es decir, 400 monedas de buena ley entre mercaderes. All right, so first let's note where this transaction is taking place. Lo primero que tenemos que saber es dónde se está llevando a cabo esta transacción. Verse 10, Versículo 10, at the city gate. a las puertas de la ciudad. Why? ¿Por qué? That's where the judges sat. Porque ahí es donde se sentaban los jueces. That's where business was finalized and where court cases were heard. Ahí es donde se finalizaban las transacciones de negocios y donde se escuchaban los casos legales. This isn't the first time we've read this, No es la primera vez que leemos esto, is it? ¿o sí? If you've been here, you would know. Si usted ha estado acá, usted sabrá. Lot. Lot sat at the city gate of Sodom. He was a judge. Lot se sentaba en la puerta de Sodoma, él era un juez. And so understand this is the same similar thing that is happening here at the city gate in the hearing of all the people as witnesses. Entonces entienda que acá lo que está sucediendo es algo similar a las puertas de la ciudad y todo el mundo está escuchando como testigos. So the negotiations begin. Entonces comienzan las negociaciones. Have you ever been to an open market? ¿Usted alguna vez ha estado en un mercado abierto? Right, where you're asking the price for something, Donde usted está pidiendo el precio de algo and you're like, hey, how much for the t-shirt? y le dice, "Hey, ¿cuánto la camiseta?" And they're like, it's $100. $100. And you're like, why? Y usted se queda como,
¿Por qué? That's usually my first question. Why? Why would it be this much? Normalmente esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? But they always inflate the price because you're supposed to barter back and forth and be like, well, I'll give you 20. Pero ellos siempre inflan el precio porque se supone que usted tiene que comenzar a regatear. Entonces usted le dice, bueno, le doy 20. Right? It becomes a game. Y se convierte en un juego. Right? 20, 90, 30, 80. And you just back and forth. 20, 90, 30, 80 y así sucesivamente. Right? When I was in Africa, India, Nepal, everywhere they do this. It's exhausting. I personally hate it. Cuando yo estuve en África, en India y en Nepal, en todo lado hacían esto y es algo que te cansa. Yo lo odiaba. Right? Like I would show up to the market Yo llegaba al mercado and I would go, I want that, this is all I got. y yo les decía, quiero eso y esto es todo lo que tengo. And they'd just be like, well, that ain't no fun at all. Y ellos me decían, eso no es divertido. You know, I'd be like, either you give it for me for that or I go to the next booth and I'll do the same thing there. Entonces yo les decía, o me lo dan por ese precio, me voy al siguiente puesto y hago lo mismo ahí. But you got to remember, Abraham says, I want the cave. Pero tiene que recordar, Abraham dice, quiero la cueva And I want to pay for it at full price. y quiero pagarla en su totalidad. And he's speaking to Ephron in verse 8, who is the owner of the cave. Y él está hablando a Efrón en el versículo 8, quien es el dueño de la cueva. And there in verses 10 and 11, he now responds to Abraham. Y ahí en los versículos 10 y 11, él ahora le responde a Abraham. And he says, oh no, my Lord. Y él le dice, no señor. And this was typical in that day. He now offers the cave and the land as a gift. Just take it for free. Y esto era algo típico de la tierra y de la época. Él acaba de ofrecerle la tierra como regalo, que la agarrara gratis. But understand, when he offers it for free, he has no intention of giving it for free. Pero usted tiene que entender que cuando él la ofrece gratis, él no tiene ni la más mínima intención de entregarla gratis, regalada. That'd be a great piece of information for me, because like if I was like, hey, how much is that? And you go free, I'd be like, sweet. Y eso es excelente para mí de saber, porque si yo llego y le digo, ¿cuánto vale eso? Y usted me dice, no, es gratis, yo diría como, ok, bien. You know, but here you got to understand what's going on. It's just a formality to begin the negotiation to say, man, I want to give it to you as a gift. Pero acá usted tiene que entender lo que está sucediendo. Era solamente un formalismo para poder iniciar la negociación, el decirle, quiero dársela como un regalo. And understand, if Abraham would have accepted it for free, he would have destroyed his testimony in front of everybody. Y entienda, si Abraham hubiese aceptado esto gratis, él hubiese destruido su testimonio delante de todo el mundo. That's what would have happened. Eso es lo que hubiese sucedido. See, and there's a warning to us, you know, like trying to get a handout or something. Y acá hay una advertencia para nosotros cuando tratamos de sacar ventaja de algo. Right? Because that's what, like, if the guy offers it and Abraham takes a chunk of land with the cave to bury, it would have been looked horribly upon. Abraham would have ruined his reputation. Porque si el hombre ofrece esto gratis y Abraham agarra un pedazo de tierra con la cueva para enterrar a su esposa, se hubiese visto terrible, él hubiera arruinado su reputación. So in verses 12 and 13, Así que en los versículos 12 y 13, he's saying, listen, I really appreciate your generosity. Abraham le está diciendo, escuche, yo realmente aprecio su generosidad. And I love that you're willing to part with the cave and you're willing to throw in the land. Remember, Abraham only asked for the cave. He threw the land in with it. Yo estoy muy agradecido que usted quiera entregarme la cueva y la tierra. Ahora recuerden, Abraham solo pidió la cueva. Efrón fue el que tiró la tierra ahí. But he goes, I want to pay you for it. Pero él dice, yo quiero pagarle por él. Because you got to remember back in chapter 13, Porque usted tiene que recordar en el capítulo 13, Abraham's rich. Abraham es rico. He got a lot of money. Él tenía muchísimo dinero. And so he has no desire to take advantage of somebody's generosity. Así que él no tenía ningún deseo de aprovecharse de la generosidad de alguien más. And so for me, just like as Christians,
we always have to be careful that we're not looking around for opportunities to take advantage of somebody. Entonces, para mí como cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado de no aprovecharnos de las oportunidades de sacar ventaja o de aprovecharnos de alguien más. And I'm telling you, as a pastor, this happens a lot. Y déjeme decirle, como pastor, esto sucede muchísimo. Right? Like people know that you are and you're like, hey man, I want, can you give me a quote for doing something? La gente sabe quién es usted y usted llega y le dice, mire, usted me podría cotizar un trabajo. And then they're just like, oh, I just wanted to be able to do it for you. Y la gente te dice, no, no, yo lo hago por usted. I'm like, I appreciate that, but I need you to send me an invoice. Y yo le digo, yo agradezco eso, pero necesito que me mande una proforma. And don't get me wrong, there are times that I understand that somebody really wants to do it as a gift, but there are other circumstances where I go, I am not ruining my relationship with somebody over this. I need the invoice. Y usted tiene que entender algo. Hay situaciones en las que yo entiendo que alguien quiere hacer algo por mí como un regalo, pero hay otros momentos en los que yo tengo que decir, ¿sabe qué? Yo no voy a arruinar nuestra relación por esto. Necesito una factura. But pastors and Christians a lot of time have some of the worst reputations for taking advantage of people. Pero pastores y cristianos muchas veces tienen la peor reputación de aprovecharse de las personas. It's true. Talk to some people who've been taken advantage of. Y es cierto, hable con gente a la que le han sacado provecho, que se han aprovechado de ellos. But the Bible says that we are to be above reproach, to not give anybody anything to have against us. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar por encima de cualquier reproche. O sea, no darle a nadie chance de decir nada en contra de nosotros. And so that Abraham's like, listen, in the presence of all these people, there's no way I'm going to let this go down like this. I'm paying for it. Y por eso es que Abraham dice, escuchen, en la presencia de toda esta gente, no hay forma que yo deje que esto termine así. Yo voy a pagar por esto. Right? So he responds back to Abraham, verses 13 and 14. Así que él le responde otra vez a Abraham, versículos 13 y 14. And he's like, my Lord, look, man, it's just a mere 400 shekels. Now we got a price out. Él le dice, vea, señor, escuche, esto vale solamente 400 monedas. Ahora tenemos un precio. And he tries to play out, right? But what's that between you and me? Y él le dice, pero ¿qué es eso entre usted y yo? For me, I'd be like, it's 400 shekels between you and me. That's what it is. Mi respuesta sería, son 400 monedas entre usted y yo, eso es lo que es. That's exactly what it is. It's 400 shekels. Es exactamente lo que es, 400 monedas de plata. Now understand, this is a greatly inflated price. Ahora, entienda algo, este es un precio altamente inflado. But you know what's awesome about Abraham? Pero ¿saben lo increíble de Abraham? He doesn't argue. Él no discute. He doesn't start to dispute over the price. Él no comienza a discutir acerca del precio. He doesn't hesitate. Él no duda. Because remember in verse 9 he said, I want to pay full price. So whatever you say the price is, that's good enough for me. Porque recuerden, el versículo 9 él dijo, quiero pagar todo el precio. Entonces, cualquier precio que usted le ponga para mí está bien. And it says, as he hears the price, 400 shekels, he counts out 400 shekels as Ephron is speaking. He's getting it together. He's like, here you go. Y dice que cuando él escucha 400 monedas, él comienza a contar las 400 monedas mientras Ephron está hablando. Y le dice, tome, aquí está. And by doing this, what did Abraham maintain? Y al hacer esto, ¿qué mantuvo Abraham? His testimony. Su testimonio. He maintains his testimony and that integrity that he walks with. Él mantiene su testimonio y esa integridad bajo la que él camina. One commentator says, Un comentarista dice, in our dealings with the world, that would be those outside of the church, en nuestros negocios o en nuestro tratar con el mundo, o sea, aquellos que están fuera de la iglesia, we must be careful to maintain honesty and integrity. debemos ser cuidadosos en mantener la honestidad y la integridad. And to put our witness for the Lord ahead of monetary gain. Y poner nuestro testimonio por el Señor delante de cualquier ganancia monetaria. You know what? There'll be times in your life you'll be like, oh man, I could make so much money right now. Hay momentos, ponga atención, hay momentos en su vida en los que usted podría decir, ahora podría hacer tantísimo dinero. And then all of a sudden you kind of go, you know what, Lord, if you could just turn your head for 1 minute, let me get this done, and then we'll redo our relationship. That'd be fantastic.
Hay esos momentos en los que usted le dice, ¿sabe qué, Señor? Si usted pudiera volver a ver para el otro lado un momento, dejarme hacer este negocio, y después usted y yo retomamos nuestra relación, sería fantástico. Right there, what do? We put that monetary gain ahead of our witness, our testimony to the world. Pero justo ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo esa ganancia monetaria delante de nuestro testimonio de Jesús frente al mundo. We have to believe we don't get the option to compromise. Y nosotros no tenemos la opción de entrar en compromisos. We need to be like Abraham and do what is right. Tenemos que ser como Abraham y hacer lo correcto. And look how highly people outside speak of him. Y vea cómo la gente externa de afuera hablaba también de él. Well, 17 through 20, we'll close here. 17 al 20, y con eso terminamos. So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field and the cave, which was in it, and all the trees that were in the field, which were within all the surrounding borders, were deeded to Abraham as a possession in the presence of the sons of Heth, before all who went to the gate of his city. And after this Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah, before Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the sons of Heth as property for a burial place. Así fue como la heredad que Efrón tenía en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, la heredad con la cueva que estaba en ella, más todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hititas y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que en ella habían quedado como una posesión de Abraham para sepultura, cedida por los hititas. So the purchase is finalized and now it's deeded over to him. He has the deed to the land. Se termina la compra, se cierra el negocio y ahora él tiene propiedad sobre la tierra. And you know what's crazy? ¿Saben lo más alocado? The only piece of the promised land that Abraham ever owned was a grave. El único pedazo de la tierra prometida sobre la cual Abraham tuvo posesión durante toda su vida fue una tumba. That's it. Eso fue todo. His descendants will inherit the land, but the only thing Abraham ever had claim to was a grave. Sus descendientes heredarán la tierra, pero todo lo que Abraham podía reclamar para sí mismo era una tumba. And you know it's crazy? When we finish the book of Genesis, this cave is going to be full. Y lo más loco es que cuando terminemos el libro de Génesis, esta cueva va a estar llena. It is. It starts with Sarah. Comienza con Sara. Next will be Abraham. El siguiente va a ser Abraham. Then Isaac and his wife Rebekah. Luego Isaac y su esposa Rebeca. Then his son Jacob and Leah. They'll all be buried there. Y luego Jacob y Lea. Todos ellos van a estar enterrados acá. It's kind of fun. The end of Genesis, we got a full grave. Al final de Génesis tenemos una tumba llena. The end of the Gospels, Al final de los evangelios, the grave is what? la tumba está ¿qué? Empty. Vacía. That's pretty sweet. Muy Why? bonito. ¿Por qué? Because Jesus conquered death. Porque Jesús conquistó la muerte. That thing that's so painful to you and I, the loss of a loved one, Jesus conquers it at the end of the Gospels. Eso que es tan doloroso para usted y para mí, la muerte de un ser querido, Jesús lo conquista al final de los evangelios. And because of that victory Jesus had over death, we don't have anything to fear as Christians. Y a raíz de esa victoria que Jesús tiene sobre la muerte, usted y yo no tenemos nada de qué temer como cristianos. I'm not afraid to die. Yo no tengo miedo a morir. I mean, there are ways I don't want to die. Ahora, hay formas en las que no me gustaría morir. Right? I don't want to get attacked by a crocodile. I don't want to be electrocuted. I got a bunch of ways I don't want to die. I don't mind the dying part. It's the how part I kind of do. Yo no quiero morir atacado por un cocodrilo, no quiero morir electrocutado. Tengo una lista de formas en las que no me gustaría morir. A mí no me preocupa la muerte en sí, lo que me preocupa es el cómo se va a dar. But as far as my fear of death, I have none. Pero cuando se trata de temerle a la muerte, no tengo miedo. You see, my life in Christ is a win-win. ¿Saben? Mi vida en Cristo es un ganar-ganar. Right? For me to live is Christ,
and to die is gain. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. How do I lose? ¿Cómo pierdo? Huh? I live for him, I die, and I'm with him. Vivo para Él y si muero, estoy con Él. And this is why, guys, as believers, we don't sorrow as the world does when somebody dies. Y por eso es que nosotros como creyentes no sufrimos de la misma forma que sufre el mundo cuando alguien muere. Right? You see, when you are born again, you are born now into a living hope. Cuando usted nace de nuevo, usted nace a una esperanza viva. And that living hope is through the resurrection of Jesus Christ. Y esa esperanza viva es a través de la resurrección de Cristo Jesús. And that's 1 Peter 1:3. Y eso es primera de Pedro 1:3. And then it says toward the end, and now we look for our blessed hope. Y dice al final de este versículo, y ahora esperamos ahora vemos por esa esperanza bendita. For the glorious appearing of our Savior, Jesus Christ. Por la aparición gloriosa de nuestro Salvador, Cristo Jesús. That's what the believer's living for. Para eso es para lo que vive el creyente. What are you living for? ¿Para qué estás viviendo vos? Oh, that's the only question you can ask yourself. What are you living for? Are you living for the return of Jesus? Are you in anticipation? Because it can happen every day. Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse a usted mismo. ¿Para qué está viviendo? ¿Está viviendo por el regreso de Cristo? ¿Está viviendo en anticipación de eso? Porque va a suceder en cualquier momento. You know, and thanks to the election yesterday in the United States, it may come even sooner. Y gracias a al resultado de la elección ayer en Estados Unidos, puede que ese día llegue mucho más rápido. It's a joke, but I mean... Es broma, pero... But the thing is, do you understand there's nothing to prevent Jesus from returning? Pero el punto es, ¿entiende usted que no hay nada que le impida a Jesús regresar ya? You understand all the things are fulfilled in the Bible that are needed to be fulfilled so that Jesus can return at any moment. ¿Usted entiende que todo lo que se necesitaba en la Biblia para que Jesús regresara ya fue cumplido? Así que Él puede volver en cualquier momento. That's exciting. Like for me, that's exciting. It could be tonight. Eso es emocionante. Para mí eso es emocionante. Incluso podría pasar hoy en la noche. Right? Like I'll meet you tonight in heaven. That's a great meeting place. Es como nos vamos a encontrar esta noche en el cielo. Ese es un excelente lugar para reunirse. Or if it's not tonight, maybe it's tomorrow morning or the next day. Who knows? You live in anticipation for Christ's return. O si no es hoy en la noche, tal vez sea mañana en la mañana o el siguiente día. Nadie sabe, pero usted vive en anticipación del regreso de Cristo. Because what did he say in Revelation? Once we're in glory, no more sorrow, no more tears, no more grief. Porque ¿qué es lo que dice en Apocalipsis? Una vez que estemos en la gloria, no hay más muerte, no más dolor, no más lágrimas. I don't know about you, but that sounds fantastic. No sé usted, pero para mí eso suena fantástico. Most people I know, they're hurting in some way. La mayoría de gente que yo conozco sufren de una forma u otra. Right? You know people. Usted lo sabe, usted conoce a la gente. Doesn't that sound nice to you that all that's going to come to an end? ¿No le suena bien a usted saber que todo ese sufrimiento va a llegar hasta o va a tener un final? And forever in a state of peace, in joy, and in the presence of the Lord. Y por siempre estar en un estado de paz, de gozo en la presencia del Señor. That's the message we have for others. Ese es el mensaje que nosotros tenemos para otros. And so understand, Abraham this was a tough loss. He loved his wife. If I lost my wife, guys, I'm going to be a wreck for a while. Ahora, usted tiene que entender, Abraham tomó esto y fue una pérdida enorme. Él perdió a su esposa. Ahora, si yo pierdo a mi esposa, yo voy a hacer un desastre por un tiempo. I'm telling you, it will mess me up, but I will still have to go on. That mourning will be over, but I'll know where she is. Y se los digo, eso me va a arruinar un montón, pero ese luto, ese duelo va a tener que terminar y yo sé dónde va a estar Right? ella. When I kiss that cold shell of her body for the last time and she goes in the ground, I know it's not the last time I'll see her. Cuando yo le dé un beso por última vez a ese cuerpo frío, a ese cascarón frío, y sea el último beso que le dé aquí en la tierra, yo voy a saber que no es la última vez que la voy a ver. That's the hope you have in Christ. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. And so do people a favor. Entonces, hágale a la gente un favor. If they don't know Jesus, tell them about it. Si ellos no conocen a Jesús, hábleles de Él, So they can enter into the hope too.
para que también ellos puedan entrar a esa esperanza. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre clemente y celestial, Lord, thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. Lord, that even in such a tragic thing, Lord, there's so much encouragement for the believer. Señor, porque aún en medio de algo tan trágico hay tanta motivación para el creyente. And Lord, that we realize our hope is not in this life, Señor, y que nos demos cuenta que nuestra esperanza no está en esta vida, our hope is in you. nuestra esperanza está en ti, For you have conquered the grave. porque tú has conquistado la tumba. And Lord, that we can have rest. We rest securely in our salvation. Y Señor, porque podemos tener descanso y descansamos seguros en nuestra salvación. And Lord, I ask that you would help us Y Señor, pido que tú nos ayudes to share this message of hope with others. para compartir este mensaje de esperanza con otros. Because you love this world. Señor, porque tú amas este mundo. You love the people here in Liberia. Tú amas a la gente aquí en Liberia. And Lord, help us to be a bold witness for you. Y Señor, ayúdanos a ser un testigo valiente para ti. And we ask it in your name. Y lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Now,